Ha hecho historia el señor Andrew Mountbatten Windsor porque desde 1650 que no se arrestaba una figura nobiliaria, y esto fue durante la Guerra Civil inglesa, que decapitaron al rey Carlos I. Imagínense cuánto tiempo ha pasado. Estados Unidos ni existía cuando sucedió una crisis de la corona como la que se está viviendo ahora. No. Bien, ahí tenemos la imagen que va a quedar para la historia. El príncipe Andrew Mountbatten Windsor salía de esta forma luego de casi 11 horas de haber sido cuestionado, de haber sido interrogado, luego de pasar todo su cumpleaños. Sí, era el cumpleaños del señor príncipe, que por cierto, ex príncipe. Su título nobiliario ha sido removido más temprano, en el 2025 en realidad, luego de conocerse las memorias de quien fuera su víctima más importante, Virginia Giuffre, quien terminó quitándose la vida o muriendo bajo circunstancias complicadas. Ella dejó una memoria póstuma que relataba con lujo de detalles las veces en las que este señor la abusó sexualmente, la violó, y los detalles de los encuentros que tuvieron. Y obviamente ya este escándalo se conocía de antemano por las veces en las que ella se enfrentó a su victimario, le propuso una importante demanda que terminaron sellando por millones de dólares, más de 11 millones de dólares terminaron sellando en su momento para evitar ir a juicio. Y los escándalos alrededor del príncipe, luego además de una entrevista en la BBC en la que trató de hacerlo, de quedar fuera de siquiera conocer a esta muchacha, y en realidad esa entrevista salió siendo un tiro por la culata. En realidad se mostró absolutamente a un expríncipe completamente nervioso que trató de quitarse los vínculos de Jeffrey Epstein y demás. Esto sucedía obviamente años antes, y ahora con los nuevos documentos que han salido a la luz pública, las nuevas fotografías en las que vemos al príncipe de rodillas sosteniendo la barriga de una muchacha cuya cara está borrada, por supuesto, para evitar revictimizar a las víctimas de Jeffrey Epstein, se ha generado todo un problema, una crisis institucional dentro de la corona. Si es que ha comenzado ya a existir algo de justicia. Además, ustedes saben que la justicia no llega directamente por los delitos por los cuales se los conoce a los victimarios. Tal es el caso del jefe de la mafia italiana, Al Capone. No cayó por la cantidad de gente que asesinó a sangre fría, cayó por una evasión de impuestos. Y esa fue justamente la condena que lo llevaría a la cárcel y que sería el fin, probablemente, de una de las figuras más representativas de la violencia en principio del siglo XX en Estados Unidos. Bien, ahora, no solamente él es la única figura que ha caído, porque mucha gente ha quedado sin trabajo, ha tenido que renunciar, o sencillamente hay investigaciones que han comenzado a montarse en su contra. Y vean esto, porque el primer ministro Keir Starmer ya está proponiendo una ley que pueda retirar al señor Andrew de su línea de sucesión a la corona. Como ustedes saben, este señor Andrew Mountbatten, quien era el hijo favorito de la reina Isabel, un muchacho que seguramente lo crió con muchísimo lujo y sin ningún tipo de reparación,
y cero percepción o simpatía por el otro. Terminó engendrando un monstruo que no está en la cárcel ahora, pero no la está pasando para nada bien. Y la cara que quedará en la historia lo dice todo. El hombre está preocupado ¿por qué? No está cayendo por haber victimado a quién sabe cuántas mujeres y de la que se sabe de Virginia Giuffre, sino que cayó por supuestamente haber compartido información sensible, información que no debe ser compartida, relacionada a los intercambios y a la economía británica. Él fue un enviado para el comercio durante el tiempo que sostuvo una importante relación con el señor Jeffrey Epstein. Y eso podría llevar una condena de hasta su vida en prisión. Podría tener una cadena perpetua justamente si se llega a comprobar que el señor compartió información sensible de la economía británica con el señor Epstein. No es justamente por el tema de haberse acostado o haber violado a niñas menores de edad. Es por otro tema. Pero bueno, la justicia llega de otras formas, como les decía. Entonces son una lista importante de personas que han comenzado a perder sus trabajos. No sé si tenemos la lista de las personas que han empezado a perder su trabajo a raíz de esto, pero enseguida lo vamos a tener. Vamos a saludar... perdón, adelante. Bueno, aquí están, ¿no? Las figuras más importantes que caen luego del anillo de pederastas de Jeffrey Epstein, el ex príncipe y antiguo enviado de comercio del Reino Unido, arrestado por sospecha de mala conducta en cargo público. Tenemos a Thorbjørn Jagland, el ex primer ministro de Noruega, acusado penalmente. Tenemos a Mona Juul, ex representante permanente de Noruega ante las Naciones Unidas, bajo investigación, renunció tras ser suspendida. Terje Rod-Larsen, expresidente del Instituto Internacional de la Paz, bajo investigación, renunció a su cargo. Hay más. Jack Lang, exministro de Educación de Francia, bajo investigación, tuvo que renunciar a su cargo. Peter Mandelson, el ex comisario europeo de comercio, perdió su embajada, renunció al cargo, está bajo investigación. Morgan McSweeney, ex jefe de personal de Downing Street de Inglaterra. Johanna Rubinstein, expresidenta de la gestión de Suecia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, tuvo que renunciar a su cargo por haber sido mencionada dentro de los archivos de Epstein. Miroslav Lajčák, expresidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, renunció a su cargo. Y otra vez Peter Mandelson aparece ahí como el enviado de comercio para el Reino Unido. Y esto que le está generando muchísimos problemas al primer ministro de Inglaterra. Tenemos a Thomas Pritzker, empresario americano, renunció a su cargo. Casey Weiserman, otro empresario que vendió su negocio por pérdida de clientes. El sultán Ahmed bin Sulayem, exdirector ejecutivo de Deep World, renunció a su cargo. El doctor Peter, un autor canadiense. James Stanley, ex-CEO de Berkeley, renunció a su cargo. Leon Black, expresidente del Consejo de Administración de Apollo Global, renunció a su cargo. Bueno, la lista es enorme. Nos vamos a quedar mucho tiempo aquí si lo vemos todos. ¿Tenemos una hoja más? Son 4 hojas más, sí. Pasémoslas rápidamente. Dr. Thomas Magnani, David Ross. Vamos con la siguiente. Catherine Rumillier, académica americana, una capitalista de riesgo, renunciada. Catherine Rumeyer, Brad Karp, renunciaron a su cargo. Y Alexander Acosta, un empresario de trabajo de Estados Unidos, renunció a su cargo. Ahí está. ¿Cómo dominó han empezado a caer las personas? Y saben que el último comentario antes de empezar con el análisis. ¿Saben desde cuándo ha hecho historia el señor Andrew Mountbatten Windsor? Porque desde 1650 que no se arrestaba una figura nobiliaria, y esto fue durante la Guerra Civil inglesa, que decapitaron al rey Carlos I. Imagínense cuánto tiempo ha pasado. Estados Unidos ni existía cuando sucedió una crisis de la corona
como la que se está viviendo ahora. Nunca se había tenido seguramente un escándalo tan grave que involucre a un miembro real. Para hablar de esto, está con nosotros nuestro analista de hoy, Álvaro Frutos. ¿Cómo estás, estimado Álvaro? Bienvenido. Muy bien, Jorge Luis. No sé si yo te puedo aportar mucho de esto porque yo no... En España han aflorado en las últimas horas los expertos en casas reales, ¿no? Que yo no sabía que existía ese rubro de comunicación. Pero bueno, podemos hacernos expertos en casas reales, ¿no? Lo que se pone de moda. Más que expertos en la crisis de la corona, que me parece realmente algo histórico lo que estamos viviendo, ve todo lo que es, todas las personas que están cayendo, pero lo que está sucediendo en Estados Unidos es de locos, ¿no? Luego de haber llevado adelante la publicación de 3 millones de documentos, faltan otros 3 millones, haber tapado los nombres de figuras y victimarios importantes y haberse negado a empezar una investigación de alta magnitud para poder dar con los responsables, mientras que por un lado está cayendo un príncipe, en Estados Unidos no se atreven a investigar a quiénes más estaban ahí. Eso me parece terrible. Bueno, hay que recordar que toda esta liberación o posibilidad de consulta se debe en parte a una decisión judicial, ¿no? Que es la que ha ido permitiendo que los ficheros y archivos de este caso se hagan públicos. De todos modos, yo creo que lo que hay realmente es que estamos ante una crisis de sistema, ¿no? Y una crisis de sistema muy seria y muy profunda. Y que en Estados Unidos no haya empezado, pues no significa que no vaya a empezar, ¿no? Y que en un momento dado, que mira tú la lista que has leído, ¿eh? Es decir, hay gente de la academia, hay empresarios, hay representantes políticos, hay embajadores, es decir, que son así, y no solamente en Estados Unidos, sino en toda Europa occidental y en todo el mundo occidental. La verdad es que no aventura nada bueno, ¿eh? Sí, esto que dices de crisis, de una crisis a mí me parece que es una crisis de muchas cosas que se están viviendo en Occidente principalmente, y el foco de esto, porque yo no había visto en mi vida periodística ni en mi vida viendo noticias en los últimos 30 años ningún escándalo que se parezca a esto. Los papeles de Panamá eran un escándalo, el FIFA Gate fue un tremendo escándalo, pero una red de tráfico sexual de menores que involucre a tantas personalidades en el mundo me parece algo terrible y algo que no sé cómo entenderlo a veces, no sé cómo aterrizarlo. Jorge, es complicado, pero hay que recordar a nuestros televidentes que en Europa, en Italia, se vivió con Berlusconi y todo el entorno de Berlusconi. No era de menor magnitud en el contexto italiano, ¿no? Esto es en el contexto americano, que siempre todo es muy grande. Pero yo creo que sí que es una crisis profunda de sistema, porque en definitiva, como decía el pensador Gramsci, también italiano, es cuando una crisis se produce cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, ¿no? Y yo creo que con eso termina también un cierto modelo, o está terminando, y a ver cómo termina y de qué manera, si es cruento o no, un cierto modelo de entender el poder, de entender las relaciones sociales con el mundo de la fama, en cuenta de todo esto que estamos citando, son gente que tiene que no son sencillos padres de familia ni madres de familia que por la noche se juntan en torno a una mesa a tomar sus alimentos, ¿no? Estamos hablando de gente que vive en otro nivel, es decir, es otro escenario. Y eso también significa que algo está pasando. No sabría decirte, va por esta dirección, va por otra, pero algo está pasando. Me gusta mucho esto de que lo nuevo no termina de nacer y que lo viejo no termina de morir. En anteriores episodios de la historia donde han pasado similitudes de estas características, ¿dónde suele
desembocar todo esto? Porque a mí me da la sensación de que esta crisis de sistema tiene mucho que ver con el nacimiento de un nuevo hegemón imperial o un nuevo hegemón dominante y la muerte de un hegemón dominante en los últimos 80 años. Sí. Creo que tiene que ver con eso. Sí, pero yo creo que hay que renovar el análisis y no hacerlo en términos de país, de nación y de Estado. Yo creo que es un nuevo hegemón que tiene otro componente económico y yo creo que lo hemos hablado alguna vez en algún programa y básicamente tecnológico, ¿no? Que es lo que te permite también una mayor facilidad y acceso a toda la información y que nosotros estemos viéndonos en este momento a muchos kilómetros de distancia. Yo te recuerdo que siempre, cuando iba al colegio, se decía, no, la Primera Guerra Mundial empezó por el asesinato del archiduque, creo que se llamaba Francisco Fernando, ¿no? Que era el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. Bueno, luego los historiadores nos han demostrado que ese asesinato tuvo que ver. Fue un elemento, fue igual la chispa desencadenante, pero había mucho más de fondo. Bueno, yo creo que aquí pasa lo mismo, es decir, esto es algo muy espectacular y esto está permitiendo pues que se empiecen a tambalear las estructuras del mundo capitalista que conocemos y que hemos conocido. ¿Por dónde va a terminar eso? Pues no lo sé, yo no soy optimista, lo hemos hablado una vez. Yo, por ejemplo, el problema en Estados Unidos es que no es simplemente lo de Einstein, ¿no? Es una ruptura en un modelo de sociedad y que puede llevar a un enfrentamiento bélico dentro del propio Estados Unidos. Luego aquí hay otras potencias internacionales que están jugando un nuevo rol, tanto Rusia como China, una que está yendo para abajo como es Europa, que hemos visto otras veces, pero yo creo que también hay toda una industria oscura de las nuevas tecnologías que está intentando generar un modelo de convivencia social que no se nos alcanza a ver cómo puede ser. Así es. Bueno, realmente se sienten las reverberaciones del impacto de Epstein y creo que esto recién está comenzando. Me da la sensación de que todavía queda mucho por explorar y todavía queda mucho por caer. Ese árbol no va a dejar de generar frutos porque hay un hambre de la sociedad en este momento por ver que se haga justicia de alguna forma, porque hay algunos que se están yendo hay algunas cosas que están publicadas ahí que puede que no sean ciertas y suenan muy atroces, pero las cosas que sí se pueden comprobar, que sí se han visto, hay una exigencia mundial para que se haga justicia con esas personas. Mira, yo no sé si habéis tenido conocimiento en Bolivia de una cosa que está pasando en estos días en España, que es una denuncia de violación al número 2 de la Policía Nacional, que es un puesto muy importante en la seguridad pública española, de una subordinada que ha sido violada y además grabó audios de su jefe. En este momento, en el fragor de la batalla de política que se vive en España, como en otras democracias occidentales, pues unos echan la culpa al otro, ¿no? Pero el caso es el problema que si el número 2 de la policía, que es el director operativo de toda la policía, y un señor ya de edad, comete ese delito, el cual no lo ha negado en ningún caso, ¿no? Pues que es algo, se están rompiendo las cosas, están rompiendo los patrones de la convivencia colectiva, ¿no? Y se rompe porque se rompen por las instituciones, no se está rompiendo en la ciudadanía, se está rompiendo en las instituciones. La ciudadanía seguimos viviendo de una manera normal, pero se está rompiendo en los entramados institucionales, en la monarquía británica, en la policía española, en la presidencia de los Estados Unidos. Es decir, estamos viviendo una situación de verdadera crisis institucional, y sin instituciones no hay forma de una gobernanza pacífica de los conflictos de los ciudadanos, ¿no? Caos absoluto. Sin duda alguna. Sí, no, pero mira,
Hay un dicho que tú como informador lo sabes, de que casi nada es casual, todo tiene unas consecuencias, siempre es, o sea, hay algo que lo provoca, ¿no? Pero en este momento es muy difícil, Jorge Luis, llegar a saber qué realmente y cuál es la dirección de lo que lo está provocando. Y buscar parangones en otros puntos, en otros momentos de la historia, pues son complicados. Es decir, mira, el advenimiento del nazismo y del fascismo en Italia tuvo como consecuencia cosas que pues, se pudieron ver de un país que se había sentido oprimido tras la pérdida de la Primera Guerra Mundial. Pero en este momento, cuando el mundo caminaba hacia un cierto estado de bienestar, cuando se habían, decir, un bienestar que no es lo mismo evidentemente en Europa, que lo pueda ser en Latinoamérica, que lo pueda ser en otros sitios. Pero en un mundo en paz se pueden construir cosas, en un mundo en guerra jamás, todo es destrucción. Sí. Con un avance tecnológico, con una inteligencia artificial, que no es en el valor ese de que pueda tener el hacer dibujos muy bonitos, sino la inteligencia artificial que nos puede permitir sanar un montón de enfermedades que hasta ahora eran incurables, mejorar las expectativas de vida, hacerlo de manera generalizada. Yo creo que en este momento estamos ante un conflicto soterrado dentro de todas las sociedades, donde vamos a vivir tiempos oscuros, porque va a haber otra vez una dinámica de vencedores y de vencidos. Sí, señor. De los que tienen y los que no tienen, ¿no? Porque claro, al final todo no es igual para todos. Imagínate, se descubren la curación del cáncer, eso lleva un tiempo hasta que se pudiera generalizar. Y el tiempo son décadas. Habrá alguien que diga, no, correcto, el cáncer que vas a curar es el mío. No vas a curar el de ese paria, no vas a curar el de ese hombre que trabaja en el campo. Entonces, volvemos a una lucha de clases sin lucha, porque es el poder de los que tienen frente al poder de los que no tienen. Y esto no es nada revolucionario, es algo que se puede constatar día a día, y porque además tenemos la suerte, la desgracia de tener en Trump un exponente diario y cotidiano de esa forma de pensar. Absolutamente. Álvaro, ha sido un placer, como siempre, conversar contigo. Muy interesante. Para mí está bien. Cuídense. Que tengas buena tarde, buena noche. Buenas noches, chao. Chao. Ay, es bien difícil lo que está pasando y realmente da para seguir reflexionando al respecto. Vamos a seguir hablando de este tema. Nosotros queremos que se hable de esto, creemos que es importante. No es fácil lo que está atravesando la humanidad, y todo esto que se está moviendo es parte de una crisis sistémica. Ese es el resultado real, esa es la génesis, ese es el núcleo de todo esto. Hay un sistema que está colapsando.